Muchas gracias, doctor Oscar. A continuación recibimos nuevamente a la doctora Elida Dueñas, quien es pediatra y neumóloga pediatra, especialista en trastornos respiratorios durante el sueño de la Fundación Neumológica Colombiana y profesora de neumología pediátrica de la Universidad de La Sabana. Ella nos hablará sobre asma severa en niños, sus implicaciones y diagnóstico. Bienvenida, doctora Elida. Bueno, como todos, no quiero perder la oportunidad de darle las gracias a todo el grupo organizador por habernos invitado y doy las gracias también en nombre de la Fundación Neumológica, que siempre hemos participado en este simposio. Después de que Oscar y Sonia han hablado de asma, hablar de asma severa, pues ellos ya han cubierto parte de lo que uno debería hablar. Definitivamente el asma es una enfermedad que es heterogénea, realmente es un síndrome y no hay como una definición clara para asma severa. Y no hay una definición clara porque uno puede tomar varias modalidades de diagnóstico. Entonces, ¿qué ha pasado a través del tiempo? Que la gente ha usado el término de asma de difícil control, asma grave, asma refractaria, asma inestable, riesgo mortal o vital, asma resistente o dependiente a los corticoides, y en algún momento el consenso latinoamericano de tórax dio esta definición. Entonces, si uno lee los artículos antiguos o antes del 2014, cada uno de nosotros utilizaba determinado diagnóstico, cada uno de nosotros decía que era asma severa a su interés. En el 2014 hubo un task force que reunió la ERS y la ATS, que son las sociedades europeas y la Sociedad Americana de Tórax, y la Sociedad Europea y Americana de Tórax se reunieron e hicieron un consenso sobre qué debía ser la definición de asma severa. Y establecieron cuál era la definición como para que todos nosotros no estuviéramos peleando cuál era el término que teníamos que usar. Realmente el término es asma severa, no hay que estarse buscando términos que no lo son. Y dentro de la definición de asma severa, ellos dijeron es la presencia de síntomas persistentes, a pesar de que uno dé un buen tratamiento en el escalón 4 de las guías. Esto es colocar esteroide inhalado a dosis altas y asociarle un compañero. Y un compañero puede ser un beta-2 de acción prolongada, un antileucotrieno, una teofilina, o la otra opción es que uno tenga que utilizar corticoides sistémicos más del 50% del tiempo en el año anterior para lograr un control. O sea que si yo tengo un paciente que lo tengo en el escalón más alto y llevo ya un año con ese tratamiento y el paciente no es capaz de controlarse, debo pensar que ese paciente tiene un asma severa. Fíjense que aquí no se incluyen los parámetros de función pulmonar, y no se incluyen los parámetros de función pulmonar porque anteriormente se incluían los parámetros de función pulmonar, pero eso hacía que como el asma en los niños es mucho más heterogénea que lo que pasa en el adulto, entonces no se pudiera hacer una buena clasificación. Y no se podía hacer una buena clasificación porque la mayoría de niños, lo que dijo Sonia es cierto, la mayoría de niños tienen pruebas de función pulmonar normales, aun cuando tengan un asma severa. Esta definición también entonces incluyó un término que es asma severa resistente al tratamiento y el asma de difícil manejo de tratar debido a comorbilidad y otros factores que la complican. Esto quiere decir que nosotros tenemos que pensar que si hay un paciente que tiene asma severa, lo primero que tenemos que ver es si tiene comorbilidad o si no tiene buena adherencia al tratamiento o si hay algún otro factor que hace que ese paciente no mejore. Esto es un poco lo que ya se ha mostrado de la prevalencia de asma y lo traigo básicamente porque uno no se puede olvidar de lo que pasa en su tierra. Y esta es nuestra prevalencia de asma, tanto en niños grandes como en niños chiquitos, y la prevalencia en la población general, que es del 12% aproximadamente. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué dicen los estudios internacionales con respecto a la prevalencia de asma severa? Realmente no hay como muy bien establecido cuál es la prevalencia de asma severa. Todos sabemos que los niños, a diferencia de los adultos, la mayoría se controlan con el tratamiento que a ustedes les han enseñado hoy.
y que solo un bajo porcentaje tiene asma severa. Pero un poco también pasa en los adultos, la prevalencia tampoco es muy alta. En los niños es aproximadamente de 5 a 10%, y yo traigo esto porque Colombia tiene 48 millones de habitantes y de esos el 12% tiene asma. Quiere decir que nosotros tenemos 5 millones y pico de personas que tienen asma en nuestro país. En el estudio que se hizo aquí en Colombia, que además un alto porcentaje, los pacientes eran también, a los que se le midió la parte de atopía, eran de aquí de Cartagena, el 76% de esos pacientes que tenían asma eran atópicos. Eso es bastante. ¿Qué pasa con el asma severa? Entonces, ya sabemos que tenemos 5 millones de habitantes que tienen asma y el 5 al 10% tienen asma severa. Eso quiere decir que nosotros tenemos 289.000 niños o adultos que tienen asma severa y el 50% de los costos en salud se gastan en el asma severa, en el asma que no está realmente controlada. Esos son un poco la estimación de los costos y ni siquiera se estimaron costos directos e indirectos. Es como lo que gasta un paciente si usa un inhalador, dependiendo de la edad, y si tiene un asma que no está clasificada, si es leve, moderado o severo, que también lo mostró este estudio. Entonces nosotros tenemos un porcentaje de pacientes que pueden tener asma severa y que seguramente nosotros no le damos tratamiento. El estudio AIRLA dice que el 20% de los pacientes en Latinoamérica tienen asma severa. Y de ese 20% que tenemos de asma severa, únicamente el 5% de los pacientes reciben tratamiento controlador. Eso quiere decir que nosotros no tratamos los pacientes y somos muchos neumólogos. O sea, con la cantidad de neumólogos que tenemos, deberíamos tener más del 5% de la población que recibe buen tratamiento. Cuando uno habla de asma severa, siempre quiere meterse en lo que es fenotipos, y quiere meterse en lo que es fenotipos porque tratar el asma severa es mucho más difícil que tratar el asma que es leve o que es moderada y a la cual uno le puede dar un tratamiento. Entonces, hablar de fenotipos es como hablar de las características que tiene un determinado individuo y esas características yo pueda darle un tratamiento adecuado. Uno puede hablar de fenotipos, puede hablar de endotipos. Hay un estudio que es el estudio SARP. El estudio SARP lo que hizo, que es este estudio, y este es el brazo del SARP que cogió y analizó los niños que estaban en ese estudio, porque había niños y adultos y lo que querían era, por medio de grupos, establecer cuáles eran los fenotipos de asma. Y cogieron una población de niños que eran niños de 6 hasta los 17 años y los analizaron. Y lo que ellos encontraron, que es lo que yo quiero que ustedes vean acá, ellos analizaron todo, la edad, el momento del diagnóstico, el índice de masa corporal, la historia de asma, si habían tenido sinusitis o no. Les hicieron a todos pruebas cutáneas, les hicieron inmunoglobulina E, eosinófilos y les hicieron óxido nítrico exhalado. Algo importante es que un porcentaje de cada uno de los grupos de ellos tenían aumento en el índice de masa corporal. Y lo otro importante es que estos pacientes, el 100% tenían por lo menos 2 pruebas cutáneas positivas y tenían títulos de inmunoglobulina E que estaban elevados. El óxido nítrico exhalado era variable en estos pacientes. Y algo es lo de las pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar, a pesar de que todos eran niños con asma severa, lo que se encontró en esto es que estos pacientes tenían, de acuerdo a los grupos que ellos establecieron, 96% de BEF1, aquí tenían 91%, 84%, y aquí en la relación habían unos grupos que no tenían obstrucción de la vía aérea y otros que sí. Con base en eso, ellos hicieron la clasificación fenotípica de 4 grupos y dijeron, hay unos niños que tienen asma severa y que tienen inicio temprano, y ese grupo de niños tienen función pulmonar normal, de inicio tardío y tienen función pulmonar normal. Hay unos que son de inicio temprano y tienen función pulmonar normal. Este es otro grupo que tienen inicio temprano, son atópicos y tienen realmente limitación en el BEF1, y los otros que ya tienen más obstrucción de la vía aérea y son también atópicos. O sea que ellos hicieron 4 grupos.
Nosotros en nuestro grupo de la Fundación Neumológica Colombiana un poco quisimos también hacer esto, porque lo que ellos hicieron fue clasificar 4 fenotipos de asma severa. Dijeron, hay un asma de inicio tardío, son sintomáticos y tienen función pulmonar normal, asma de inicio temprano con función pulmonar normal y asma de inicio temprano con obstrucción leve y asma de inicio temprano con obstrucción más severa. Nosotros hicimos un estudio que es la caracterización de asma severa en niños mayores de 6 años en el grupo de neumología pediátrica de la Fundación Neumológica Colombiana y encontramos algo semejante. A todos los niños les hicimos pruebas de función pulmonar, les hicimos feno, que es el óxido nítrico exhalado, les hicimos pruebas cutáneas de alergia. Nosotros no medimos eosinófilos en esputo, pero y analizamos esos pacientes y lo que encontramos realmente es que al igual que el estudio anterior, esos pacientes tenían niveles de inmunoglobulina E elevados, tenían además por lo menos 2 pruebas cutáneas que eran positivas en el 86% de los pacientes y el 95% tenía por lo menos una prueba positiva cuando le hicimos las pruebas cutáneas. El feno fue variable y el índice de masa corporal, nosotros no encontramos niños obesos que fuera significativamente importante. Y en cuanto a las pruebas de función pulmonar, pasó exactamente igual. Tuvimos pruebas de función pulmonar en esos niños que eran normales, con una respuesta al broncodilatador que no era significativa. Cuando correlacionamos la relación BF1 sobre capacidad vital forzada y las pruebas de alergia positivas, nosotros encontramos que había una correlación débil entre lo que eran las pruebas de alergia positivas y la relación BF1 sobre capacidad vital forzada, pero que era una correlación, aun cuando débil, significativa. Y cuando lo correlacionamos con el feno, no encontramos realmente ninguna relación entre las pruebas de función pulmonar y el feno. Por consiguiente, nosotros concluimos que nosotros teníamos nuestro grupo de pacientes con asma severa son niños que tienen asma severa de inicio temprano, que son atópicos, pero que tienen función pulmonar normal, o sea que pertenecían al segundo grupo del estudio SARP. Esta es nuestra caracterización, pues en un grupo de niños que es en Bogotá, pero seguramente es lo que pasa en otras partes también del mundo con la fenotipicación de los niños alérgicos. ¿Qué hay que hacer para enfocar el niño que tiene un asma severa, que uno dice, lo tengo con tal tratamiento, está en el escalón 4, sigue con síntomas persistentes? Lo primero que hay que hacer es saber que tiene asma y que uno no está haciendo un diagnóstico erróneo. Eso es lo primero que hay que hacer. Después hacer una evaluación multidisciplinaria, determinar el patrón de inflamación y determinar si hay respuesta o no hay respuesta a los corticoides. ¿Qué es lo que uno hace con esto? Entonces, el primer paso es excluir diagnósticos erróneos. Excluir diagnósticos erróneos es que si un paciente ya tiene esa sintomatología y no se mejora con lo que yo le estoy dando, tengo que pensar que tenga otra enfermedad. Y pensar que tenga otra enfermedad es que pueda tener una fibrosis quística, es que pueda tener una disquinesia ciliar, que el paciente tenga unas bronquiectasias que sean secuela de una infección viral, y debo hacer el diagnóstico diferencial, o sea que por lo menos debo tener una radiografía de tórax, tener unos electrolitos en sudor y debo tener unas inmunoglobulinas. Acuérdense que los déficits de inmunoglobulinas no es porque tenga inmunodeficiencia. El niño que tiene un asma que está mal controlada a pesar de un tratamiento tópico con buena adherencia, yo debo pensar si tiene un déficit de subclases de inmunoglobulina G o si tiene un déficit de inmunoglobulina A, y que eso sea lo que haga que ese paciente no se mejore. No hay que pedir las inmunoglobulinas para decirle al paciente que es que está bajo de defensas y que por eso es que no se mejora. No. Lo que dicen los pacientes es que hoy está bajo de defensas. ¿Tú no crees que debe tomar algo para mejorarle las defensas? No, el asma no es por baja de defensas. Entonces uno tiene que pedirle esos exámenes para descartar otras cosas, no porque el niño esté bajo de defensas. Cuando excluyo los diagnósticos erróneos, debo pasar al escalón 2, que es la evaluación multidisciplinaria e identificar el asma que es de difícil manejo. ¿Qué debo hacer en el paciente? Debo hacer pruebas de función pulmonar. Ya dijimos que la mayoría de pruebas de función pulmonar pueden ser normales, pero la respuesta al broncodilatador me dice que ese paciente sí tiene asma. Debo por lo menos tener una prueba de hiperreactividad bronquial,
¿Por qué debo tener una prueba de hiperreactividad bronquial o de limitación al ejercicio también? Si un paciente tiene una prueba de metacolina, las pruebas de reto son metacolina o ejercicios. Un paciente tiene una prueba de metacolina que es negativa. Yo tengo un paciente que tiene síntomas, lo tengo con tratamiento, debo pensar que de pronto ese paciente no tiene asma y seguramente de pronto tiene otra enfermedad diferente. Todo paciente que tiene un asma severa, así a los neumólogos nos dé rasquiña, debe tener pruebas cutáneas de alergia o debe tener RAS. Y debe tener pruebas cutáneas de alergia o RAS porque hay que mirar si tiene atopía o no. La atopía es un marcador de mal pronóstico en asma. Es un marcador de que el paciente se deteriora funcionalmente, de que el paciente puede tener un asma severa. Entonces deben tener eso. Hay que pensar en la asperginosis broncopulmonar alérgica, entonces hay que hacer también pruebas para eso en todo paciente que tiene un asma severa que no se controla. Hay que descartar también enfermedades de vía aérea superior, como es que el paciente tenga una sinusitis o tenga alguna otra enfermedad de vía aérea superior. Hay que medir la calidad de vida. Acuérdense que la mayoría de niños que tienen asma severa o asma que no se controla, esos pacientes tienen una mala calidad de vida, tanto su madre como sus padres como ellos. ¿Qué cuestionario utilizar? No hay un cuestionario que sea totalmente establecido, pero los cuestionarios que hay hoy en día de calidad de vida para niños, como el PSQ, se pueden utilizar y son buenos para establecer si el paciente tiene una buena calidad de vida o no tiene una buena calidad de vida, dependiendo de su asma. Y la imagenología y descartar comorbilidades. ¿Qué es la imagenología? Yo dije al principio que lo importante era tener una radiografía de tórax, pero en el niño que no se controla, que tiene un asma severa y que yo estoy pensando que tiene otra enfermedad, debo pensar si ese paciente tiene una bronquiolitis obliterante, si es que ese paciente tiene otra enfermedad diferente en el tórax y que yo debo tener en ese momento o un TAC o una resonancia de tórax, pero eso es un paso que lo debe hacer el neumólogo. Entonces, dentro de eso también están los exámenes que son importantes para hacer el diagnóstico en este grupo de pacientes. Y descartar comorbilidades. Esto es lo que hay que hacerle al paciente en el cual no se controla. Lo otro es la parte ambiental. Lo ideal sería poder hacer visitas domiciliarias y mirar qué pasa en la casa del paciente, mirar la parte psicosocial de esos pacientes que no mejoran, y lo otro es evaluar la adherencia al tratamiento. Entonces, ya vamos en el segundo punto, que es hacer la evaluación inicial, hacer la evaluación estricta del paciente y hacer la evaluación ambiental. ¿Qué vamos a hacer para determinar el patrón de inflamación? Bien sabemos que en la mayoría de los sitios no se pueden medir marcadores inflamatorios, pero eso va a ser el futuro, y establecer el grado de inflamación va a hacer que nosotros podamos hacer un manejo individualizado de los pacientes, saber qué pacientes realmente van a responder a esteroides y qué pacientes no van a responder a esteroides. Entonces, en este momento lo ideal sería poder tener todo lo que son los marcadores de inflamación en los pacientes y tener métodos no invasivos como pedir óxido nítrico no exhalado, que en muchos sitios ya se está haciendo, y eso nos permite además hacer un seguimiento en el tratamiento de esos pacientes. El recuento de células en esputo, que fue lo que dijo el doctor Barón, de hacer recuento de eosinófilos en esputo, hacer además aire exhalado, y ojalá pudiéramos tener un biobanco donde pudiéramos guardar esas muestras para en el futuro hacer más estudios y poder fenotipificar a todos los pacientes. Y entre los métodos invasivos, es muy discutido hacer fibrobroncoscopia y hacer lavado broncoalveolar, pero si un paciente tiene la duda de que tenga un asma severa y está pensando en que tiene otra enfermedad, está indicada la broncoscopia. No todos estos pacientes son una lista en la cual yo hago un checklist y digo, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. No, eso es como una orientación individualizada de cada uno de los pacientes. Y lo otro es determinar la respuesta a los corticoides y excluir resistencia corticoide. Ustedes dirán, ¿qué es respuesta a los corticoides? La respuesta a los corticoides no está muy bien establecida en los niños, pero lo que se ha dicho es que hay que medir algunas cosas. Uno es el ACT, que ya Sonia habló de eso, que es la parte de mirar a ver cómo está el control del asma. Si tiene un puntaje mayor de 20, pues el paciente está bien. Hay que mirar la respuesta al broncodilatador si uno hace una espirometría, mirar si está obstruido o no está obstruido, mirar el recuento de eosinófilos en esputo, a ver si disminuye o no disminuye con el tratamiento con esteroide y si
la respuesta al broncodilatador también disminuye si yo pongo tratamiento con esteroide y mirar si hay mejoría clínica, o sea que se disminuye el uso de los beta 2 a la semana. Entonces, esto es respuesta a los corticoides, o sea que esa debe ser la evaluación que un médico debe hacer a un paciente con asma severa. Pero si yo tengo un paciente con asma severa, yo se lo mando a mi amigo. Yo no me quedo con ese paciente, yo se lo mando. Entonces lo que quiero decirles es que busquen el neumólogo que sea amigo de ustedes y se lo mandan y le dicen, encártate tú con ese, porque ese es el paciente que uno no quiere manejar en el consultorio. Primero porque no se mejora, segundo porque uno no sabe qué tiene y hay que hacerle esta serie de estudios que hay veces uno se puede embolatar un poco con esos estudios. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esto? Es que definitivamente el asma tiene una gran heterogeneidad y que el tratamiento debería ser enfocado en forma individualizada, que nosotros nos tenemos que mover a manejar los pacientes de acuerdo a los fenotipos, porque el manejo del asma de acuerdo a los fenotipos va a hacer que nuestro manejo sea más refinado, que además más refinado pueda ser más individualizado. Y eso es lo que viene en el futuro. Quiere decir que en un futuro nosotros no tendremos que hablarles a ustedes de todo eso, sino de decirles este paciente está en este fenotipo y hay que darle tal tratamiento y se acabarán los cursos de asma. Bueno, muchas gracias.